Agárrense fuerte, pónganse los cinturones, las salidas de emergencia no están disponibles porque tienen que escuchar este capítulo completito, porque este capítulo tiene de todo. Tiene poder, escándalos, una fusión turbulenta, un medio divorcio por ahí, incluso una quiebra internacional. Oh, wow. ¿De quién vamos a hablar de hoy, Nicolás? De la TAM. Así es, la aerolínea que, y me pongo poético, surcó el cielo chileno para convertirse en un gigante de América Latina y casi se estrella en el intento. Ay, pero ¿cómo tanto? Ya van a ver. Bienvenidos a Hecho en Chile Podcast, el podcast donde les contamos las historias de éxito, fracaso y por sobre todo, y lo que más le gusta a la gente, los chismes de las grandes empresas chilenas que nos han acompañado ya yo creo que a todas las generaciones que estamos como existiendo en este mundo. Yo soy Felipe Pineda. Yo soy Nico González. Y recuerden que pueden escuchar y ver este podcast en todas las plataformas y donde ustedes elijan vernos y escucharnos. En Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. En donde sea que nos escuchen. Suscríbanse. Y suscríbanse, denos likes. Hay capítulos cada semana. Oye, ya, y vamos a la historia. Pues, ¿cómo comenzó esta línea aérea? Imagínate Chile de 1929, con el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Una época donde el cielo era una frontera, desconocida obviamente. Había un visionario. ¿Adivina de quién te estoy hablando? Don Aeropuerto. Arturo Merino Benítez. Este militar no solamente fundó la Fuerza Aérea de Chile, sino que también tenía una obsesión con que el cielo de Chile fuera soberano. Y creo que está súper bien que haya sido así. Ahí nace la línea aeropostal Santiago-Arica, una aerolínea que solamente se servía para mandar cartas y en avioncitos bien pequeños donde cabían solamente 2 personas. Y las rutas que ellos tenían estaban escritas a mano por el propio Arturo Merino Benítez. Sí. Nosotros a Arturo Merino Benítez le decimos Don Aeropuerto, pero con mucho respeto, porque es una imagen muy bonita. Después de pasar ahí de los tótems del control de la PDI, uno pasa cuando sale de Chile en el aeropuerto. Lo último que ves Antes de salir de Chile, después de que te controlan con rayos X, está el avión de Don Arturo Merino Benítez en el aeropuerto para que lo vean, si es que no han tenido la oportunidad de salir de Chile. Y justo antes de entrar al Duty Free, a mano izquierda, hay un pendón de Don Aeropuerto, tamaño real. Sí. Fondo de la cordillera, él con un abrigo café, bigotito, bien abrigado. Después de eso, en 1932, ya la línea aeropostal Santiago-Arica se convierte en la línea aérea nacional y comienzan a sentar un poco lo que conocemos hoy en día, que ya hoy cambió de nombre, pero cierto, eso comienza a sentar lo que es LAN y volaban, imagínate en un avión de metal, ¿cierto? Un avión sin presurizar, cruzando en un avión Junkers R-42 metálico, ¿cierto? Con un piloto con casco, ¿cierto? Y guantes de con cuero. Lentes. Con lentes. Y me lo imagino así, como esos aviones los aviones, típicos aviones así como antiguos. Me imagino como los hermanos Wright. Muy antiguos. Así mismo. Oye, y las rutas que hacían eran escritas por el propio Arturo Merino Benítez. Las hacían a mano. Y yo le digo Don Aeropuerto porque cuando uno sale de Chile, después del control de policía en el aeropuerto de Santiago, hay un pendón de Arturo Merino Benítez a tamaño real. Justo antes de entrar al Duty Free, a la izquierda. Oye, ese que creo que está el avión, así como los primeros aviones. Está el avión justo atrás de los controles de rayos X. Si no han tenido la oportunidad o si van a viajar pronto, fíjense y acuérdense de este podcast que les dio ese dato de Don Arturo Merino Benítez con abrigo café, un bigotito bien abrigado. Y sus lentes. Donde tú dijiste que los aviones eran sin presurizar, efectivamente era así, pues imagínate, disminuía la presión así drásticamente, las personas se sentían mal, se podían hasta desmayar. Volando, sí. Perder la conciencia. Los pilotos tienen que haber sido como bien entrenados, no cualquiera podía ir a pilotear. Después, LAN comenzó a crecer, comenzaron a adquirir y también les donaron aviones. Teníamos ya aviones Fairchild, Junker 52, las versiones más modernas, y en los años 40 llegan los aviones Douglas DC-3, que eran aviones que permitían el transporte de pasajeros y tenían vuelos más largos y más seguros. Con estos aviones se comenzaron a viajar a Buenos Aires, a Lima, y en 1958 comenzaron a llegar a Miami. Y un dato, y yo no sé si tú te acuerdas que nosotros una vez fuimos al Museo Aeronáutico, que está acá en Santiago. Ese avión está exhibido, ese avión está dentro del museo y uno se puede subir. Sí. Es muy entretenido y es un panorama que lo recomiendo si es que no han ido. Oye, pero en los años 60 uno se podía subir con una maleta, con una máquina de escribir, hasta con una lavadora y no te cobraban equipaje extra. No, hoy día te querés subir con un Chocman y 20.990. Y tiene maquinitas de red compra para que uno pague así como justo antes de la puerta. ¿Sabías que la energía que mueve a Chile está en cada rincón del país?
Claro, Copec con más de 600 estaciones de servicio a lo largo de todo Chile nos acompaña en cada kilómetro de nuestro camino. En Copec encuentras combustible de calidad y atención de primera, además de sus tiendas Pronto y Punto Copec para descansar y recargar energía durante el viaje. Y qué mejor que la app de Copec, la descarga, obtienes beneficios exclusivos, puedes pagar el combustible sin contacto, hasta compensas tu huella de carbono. Innovación pensada en los usuarios. Exacto. Con Copec siempre viajamos seguros y bien atendidos. Copec, primera en servicio, acompañándote en tu camino. Gracias, Copec. Estos aviones más modernos eran ya muchísimo más adecuados para sortear la geografía chilena, porque cualquier persona que ha salido de Chile en avión se ha dado cuenta, yo me imagino, que cruzar la cordillera es un tema con Toda la geografía de Chile es la bien turbulencia. diversa. Imagínate la cordillera, el desierto, los fiordos en el sur. ¡Qué hermoso es nuestro país! Oye, pero para esta historia es bien importante una historia paralela que se está desarrollando en Brasil. Y es de TAM, que se crea en 1961 como un pequeño servicio taxi aéreo. Y así avanzamos en los 70, 80, mientras TAM se consolida en Brasil. Y la TAM, o sea, LAN en ese año, avanza con una visión estatal y luego una visión corporativa. Ya en 1983, LAN pasa a ser una sociedad anónima gracias a Corfo. Aquí, en este punto de la historia, que yo me imagino que nos va a pasar un poco en todos los episodios, estamos entre el 75 y 1983, estamos en plena dictadura militar y ninguna empresa, menos aún LAN, está como exenta de la recesión económica que nosotros estábamos viviendo en ese momento. Sí, pues hubo una crisis bien importante Una en los crisis 80. bien importante. Yo creo que en todos los episodios vamos a terminar mencionándolo. Es parte de Es toda la parte historia de Chile y sí. la historia de las empresas. En ese momento LAN lo que se dice es que representaba una carga para el Estado, porque se supone que tenía pérdidas, ¿cierto? Y lo que ellos querían era traer más inversionistas. La forma que encontraron de traer más inversionistas, de modernizar un poco LAN, fue venderlo. Y así el gobierno de Chile vendió el 51% del capital accionario de LAN a inversionistas nacionales y a Scandinavian Airlines Systems. Sí. Y ya avanzando los años 1994, LAN compra la DECO, que era la línea aérea del cobre. La creo. línea era del cobre que hacía vuelos más, Sí. hacía vuelos más cortos. Sí, era como para transportar a la gente, trabajadores del cobre y insumos de las empresas. Sí. Ya después está de lleno la familia Cueto y Piñera y se hacen del control de la TAM. O sea, de LAN en ese momento, De yo LAN. me confundo todo el rato. Y en 1997 se convierte en la primera aerolínea latinoamericana en cotizar en la bolsa de New York. Así que fue un hito bien importante y le sirvió para atraer capitales extranjeros, credibilidad en el mercado. Y en 1999, yo estoy dando puras fechas, LAN se fue a Perú. Es como todas las empresas en realidad como que siguen la misma ruta. Es como la misma ruta, sí. Estamos hablando, recién mencionaba lo de las crisis, que evidentemente le afecta a todas las empresas en los 80, pero es como la ruta natural que tienen las empresas chilenas que ya están en el mercado chileno y después se expanden a Perú. ¿Sabéis de qué me acordé donde mencionaste lo de la DECO? Que esto no estaba en la pauta, pero que si van a la casa de su mamá o su abuelita o tal vez su propia casa y sus papás viajaban en avión, revisen si tienen cucharas de la DECO o de la TAM. Yo me acuerdo que mi abuela tenía cucharitas de la DECO. En mi casa habían cucharitas de estas de LAN. En toda la familia chilena hay alguien que pasaba el llevador por el avión. Yo creo que todavía debe estar esa cuchara de LAN y tenía una estrellita. Creo que en la casa de mi mamá también debe estar, que mis abuelos tenían esas cucharitas. Abróchate los cinturones porque aquí viene una turbulencia en la historia de la TAM, o sea, de LAN en estos momentos. Bancar compra unas acciones, Bancar es una empresa de inversiones, ¿Sí? que compra unas empresas que están con pérdidas, las llamadas empresas zombies. Thriller. ¿Y sabéis por qué las compran? ¿Por qué? Porque estas empresas les permitían declarar pérdidas tributarias y bajar impuestos. Es una jugada bien polémica, por eso te digo. Es legal, pero moralmente cuestionable, éticamente cuestionable. Sí. Así que esto le permitía a Bancar decir que estaban perdiendo dinero y así podían bajar sus impuestos. Pero yo te tengo otra historia. ¿Cuál? Una historia bien sabrosa y de un libro que tú me prestaste. Y aquí me tengo que poner un poco más serio, aunque me cuesta ponerme un poco serio. Un libro bien chismoso. Un libro bien chismoso. Invierno 2006, el poder, los negocios y la ética se cruzaron en los pasillos del mercado chileno. Esta historia sale en el libro de Piñera y los Leones del Sanhattan, de Sergio Jara, a quien les mandamos saludos si es que está viendo esto.
24 de julio del 2006, Sebastián Piñera, entonces empresario, controlador de Lanzito, trabajando de manera activa en la empresa, participó en una sesión de directorio donde se aprobaron los estados financieros y él del segundo trimestre de la compañía. Me imagino en la mañana, reunión en la mañana, a las 12 del día, él sabe que a LAN le estaba yendo bien, ¿cierto? Y ese mismo día, después de firmar estos documentos en la tarde, compró un paquete accionario por $18 millones. ¿Y sabes cómo se llama eso? Uso de información privilegiada. Uso de información privilegiada. Piñera compró esas acciones sabiendo por qué él había firmado en los estados de la compañía. La operación fue orquestada por Banchile nuevamente, en medio del caos habitual de las corredoras. Yo me imagino esto como un poco un lobo de Wall Street. Piñera, hola, quiero comprar acciones de esta empresa, y le contesta a alguien al otro lado. Estamos vendiendo. Sí o no, sí. Y gritos, teclados, testosterona. Compren. Muy lobo de Wall Street. Llamaron a su croupier favorito, que era Cristian Araya, negociaron y acordaron comprar un paquete de 6 millones de acciones que estaban vendiendo unos gringos. Y los gringos querían vender el paquete completo de acciones porque vale más si es que la acción después más que dividirla. se disgrega. Oye, sí, pero y lo realmente grave de todo esto es que efectivamente los estados financieros no eran públicos aún. Solo Piñera sabía, la gente que estuvo en esa reunión. Realmente era información privilegiada, así como que yo sé cómo le está yendo a esta empresa, obvio voy a comprar. Y Banchile advirtió de esta jugada, porque se hizo a través de ellos. Dijeron, oye, hay un riesgo, consulten a los abogados por si pasa algo. Pero en el mismo libro también dicen, todas las personas que conocieron a Sebastián Piñera saben que nunca le iba a preguntar así como, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Como que era una persona muy de que yo lo hago y lo quiero hacer y lo voy a hacer, punto. Después de un tiempo, la Superintendencia de Valores sancionó a Piñera con una multa de 363 millones de pesos. ¿Y sabes lo que hizo? ¿Qué? Pagó calladito. Sin chistar. Dijo que fue un algoritmo quien tomó la decisión, una explicación que en realidad como que es como más una coartada. En realidad yo me imagino así como un computador. Hola, soy el algoritmo, soy tu planilla de Excel. ¿Quieres comprar estas acciones con información privilegiada? Presiona Enter para sí, espacio para no. Enter. Oye, tu robot también acorde como a la época del 2007. Así me lo imagino, pero yo me gustaría que mi planilla de Excel de mi empresa trabajara de esa manera. De esa forma. Y después termino preso. Oye, ya. Volviendo al año 2007, al final Sebastián Piñera renuncia al directorio de LAN. Y esta renuncia fue interpretada como un paso a su candidatura presidencial, que finalmente, como todos sabemos, se concretó el año 2009. A todo esto, se supo que el gerente de Banchile de la época guardó las grabaciones telefónicas. No es tonto. No, pues se resguardó. Las guardó y dicen que están como una pieza de evidencia que podría aún ahora revivir el caso incluso en tribunales internacionales. ¿Estarán esos CD? Se resguardó la espalda. Pero si es que están... ¡Que se sepa! Saliendo del chisme y ya entrando como a un poco la era corporativa, durante los 2000, LAN comienza a vivir ya su etapa dorada, comenzó a expandirse a Perú, Ecuador, Argentina, a Colombia, lanza la clase ejecutiva premium, compra otra aerolínea que se llamaba Aires en 2010 y llegaron a Colombia y comenzaron a hacer vuelos ya muchísimo más largos. Llegaron a París, New York, Ginebra, ya llegaron a Europa, la bandera chilena ya andaba dando vueltas por todo el mundo. Y LATAM se une a One World, una alianza global de aerolíneas que agrupa a 14 otras aerolíneas del mundo, lo que permitía a los chilenos, ¿cierto?, que compraban pasajes acá, llegar a otros países de manera directa sin tener que andar de aerolínea por aerolínea comprando pasajes. Tenían 1000 destinos en 170 países. Me acuerdo haber viajado cuando todavía eran miembro de One World. Sí, y que nombraban a One World. Sí. Oye, pero yo te tengo que detener acá porque no, estamos con turbulencia, así que afírmate de tu asiento, ponte el cinturón. En el año 2006 hubo una crisis sindical en Argentina y LAN paga asesorías truchas para calmar los ánimos. En 2016 este caso salió a la luz y se pagaron más de $1 millón para sobornar a los sindicatos y mantenerlos tranquilos. El resultado, de nuevo, una multa de $22 millones para LATAM. ¿Qué hizo LATAM? Pagar. 10 años después. Pagaron 10 años después se supo todo esto. Y pagaron sin decir nada. Y esto no es todo. Otra polémica después salió a la luz, que la LAN la criticaban porque tenían tarifas diferenciadas.
a los chilenos nos cobraban más que a lo del resto de ¡Qué Latinoamérica. extraño! Así que ellos decían que había tarifa dinámica, po. Yo sé que me acuerdo que no hasta hace tanto, nuestro amigo, un amigo de Argentina nos mencionó que era más barato comprar pasajes como en la plataforma de Argentina que acá en Chile. Y después de eso, yo me acuerdo que al tiempo después, si tú iniciabas sesión en la página de la TAM ahora, te detectaba y te decía, te dice, ¿desea cambiar o te cambia automáticamente como a tu sesión en Chile? Como que te obliga a irte a comprar pasajes como en Chile. Y el 2012 se anuncia una gran boda. Tan, 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 tan. Y una gran fusión. ¿Adivina de quién? ¿De quién? Me gustan los matrimonios. De LAN y TAM. Y ahí nació la TAM. Jugada maestra. Se apropiaron del nombre un poco o sea, no el continente, pero de toda la región. Oye, se esperaba que fuera un matrimonio de gigantes, pero fue más bien una relación que empezó con terapia de pareja. No, mal. Se une TAM, ¿cierto? Que era esta línea aérea de Brasil con LAN, ¿cierto? La chilena. La línea aérea chilena. Y todos esperaban que fuera así como, "Oh, se va a crear un gigante, pero en realidad tuvieron muchos problemas por la cultura organizacional. Ellos decían que la cultura organizacional brasileña era muchísimo más flexible, más que la cultura organizacional de LAN. Yo me imagino a los brasileños llegando con guayabera, bailando samba, y se encuentran así con los chilenos, que formulario para todo, de cuello corbata, un poco mucho más fomes, como estricto. dicen algunos. Un poco fomes, pero a mí me gusta. A mí también. Bueno, la cosa es que se une LAN, se une con TAM y otro traspié para la TAM. Contracción económica en Brasil. Depreciación del real, una disminución de la demanda del transporte aéreo. Cuando hay una crisis económica, ¿qué es lo que hace la gente? Lo último que hace en realidad, viajar. Nadie viaja, pues nadie sale de vacaciones, nadie viaja, y esto afecta los ingresos de la parte brasileña de la TAM, que era TAM, ¿cierto? Pero ya había que ponerle el hombro si ya estaban en el matricidio. La TAM heredó deudas, una flota desactualizada, rutas duplicadas, una imagen que ya había perdido la confianza, caen las acciones, mal. Además tenían lo de las rutas duplicadas. Habían aviones de la TAM que salían a la misma hora, con el mismo recorrido, y ninguno de los dos aviones estaba lleno. No, pues porque estaba todo con capacidad sí. completa. No, mal. Bueno, el año 2016 llega un salvavidas, lo que algunos dicen que fue un salvavidas, otros fueron los que vinieron a apoderarse de Latinoamérica, que fue Qatar Airways. Y ellos llegaron y compraron el 10% del grupo, y así que le ingresaron más plata a la aerolínea y empezaron como a mejorar. O sea, es un poco salvavidas, que sí, pues llegar justo como en el momento justo. Es un poco aprovechar también la oportunidad, así como Qatar Airways quieres tener son presencia. Negocios. Son negocios, porque quieres tener presencia en Latinoamérica, como lo hacen otras aerolíneas que tienen presencia en, no sé, en el American Airlines. Sí. Es exactamente lo mismo. Decía, pues, el 2019, la TAM, o sea, Delta compra el 20% de la TAM por $2.000 millones. Luego de eso, el 2020 viene el colapso que, bueno, todos sabemos, la pandemia. A todos nos pasó. La pandemia dejó a la TAM sin pasajeros, sin vuelos, sin ingresos, y se declararon en quiebra bajo el capítulo 11 de Estados Unidos. Estaban en severos problemas, nadie estaba viajando porque en realidad no se podía viajar, no era permitido. Con esto frenaron pagos, pudieron, ¿cierto?, reorganizarse y volver a empezar. Y durante este proceso, Qatar, Delta y los Cueto también trataron de salvar la línea, no dejaron que se hundiera, y inyectaron $5.000 millones para salvar la compañía. Esto senta un poco las bases de quiénes son el pacto controlador hoy de la TAM, y ellos tuvieron que hacer eso porque, a diferencia de otros países donde sí prestaron un poco de ayuda, el Estado asumió un poco ayudar a las empresas. En Chile no somos un país desarrollado, no teníamos las lucas para salvar las empresas, lo que nos interesaba era vacunar a la gente y salvar a las personas. Sí, de hecho hay una entrevista de Roberto Albo, que dirige la TAM, y decía que ellos tenían claro que acá habían otras prioridades en ese momento, que no era salvar una aerolínea. Así que como que tampoco recriminaba mucho a los estados porque vinieron al estado de Chile a pedir ayuda, y no habían otras prioridades, que es entendible. Y además de todo lo que estaban viviendo con la pandemia, bajaron sueldo a los pilotos, etcétera, etcétera. Tenían ya empleados protestando, accionistas divididos y ya demandas y batallas legales. Abroche sus cinturones porque viene otra. Yo me quiero bajar de este avión. Aparecieron nuevas polémicas
pagos millonarios a proveedores vinculados a los hijos del expresidente Piñera. Mientras otros proveedores no recibían nada, se habló de que había tráfico de influencias por contratos previos, falta de transparencia. Imagínate que hasta la oposición pidió investigar en el Congreso todo esto. Es raro, pues si es pandemia, no se le está pagando a nadie y se le paga a algunos, y justo esas están empresas vinculadas son de ellos. Pero bueno, no todo es para siempre. 2023, ¿cierto? Termina la pandemia. La TAM vuelve a cotizar el Wall Street. Sale de la quiebra, ¿cierto? Desabróchense los cinturones. Desabróchense los cinturones. Sí, verdad. ¿Me trae un snack, por favor? La TAM logra estabilizarse, reestructuraron sus deudas, aseguraron nuevos capitales y hoy salieron en realidad de su proceso del capítulo 11 con una flota más moderna, más eficiente, con mayor capital. Pero aún hay desafíos para la TAM porque compiten con aerolíneas low cost, el combustible sigue subiendo y sube, la demanda post-pandemia aún se está recuperando. En 2023 los pilotos acusaban prácticas antisindicales, se vuelven a los sueldos pre-pandemia, hay huelga, hay demanda, hay una tensión laboral, habían despidos de pilotos en la TAM. Pero finalmente igual se estaban recuperando, sí, salieron de la huelga de los pilotos, así que... A los pilotos les habían bajado... Bueno, en otras aerolíneas despidieron pilotos, pero a los pilotos de la TAM les habían bajado el sueldo un 30%. Sí. Que si te dicen, hoy si es que te despido o te bajo el sueldo un 30%, porque al final tiene que ser como de mutuo acuerdo una disminución de sueldo, ¿aceptan o no aceptan? ¿Se van o aceptan? Yo creo que, no sé... Igual hay que cuidar el trabajo. Bueno, la TAM después de eso reporta utilidades de $500 millones en el 2023, cuando ellos esperaban recién recuperarse de la pandemia y de los problemas que estaban teniendo este año, el 2025. Sí. Y comenzaron a tener 500 millones de utilidades y ahora la TAM ya está valorizada ¿en cuánto? Está valorizada en 8.000. 8.000 millones. Sí. Sus acciones subieron de 5 a 13 pesos luego de la reestructuración. ¿Sabes que salieron mucho mejor de la reestructuración del capítulo 11? Me acuerdo que tú me decías que eran el ave fénix. Sí, la TAM es como el ave fénix porque entraron mal, nadie los ayudó. Finalmente sus socios controladores apostaron por la empresa, no la dejaron morir y resucitó como el ave fénix. Me encanta. La TAM tiene $3.400 millones en caja y transportan a 220.000 pasajeros diarios. Tienen 37.500 empleados y proyectan ingresos brutos por $3.150 millones. Un vuelo de la TAM despega cada 52 minutos. O sea, no, cada 52 segundos. Sí, como en toda la región. Ahora salió en vuelo. Durante este capítulo salió cuántos vuelos. Ahí calculen y comenten. Oye, Nico, ¿es verdad que una señora murió en Antofagasta después de esperar 10 horas sin atención? Lo vi en redes y igual me preocupé. No, Felipe, esa noticia es falsa. El Hospital Regional de Antofagasta lo desmintió y nadie murió esperando atención. Menos mal. ¿Y esa noticia de carabineros patrullando en un auto Tesla de 100 millones, será verdad? Falso también, Felipe. Era un video trucado. FactCheck verificó que Carabineros no ha comprado autos Tesla y hasta la institución lo desmintió oficialmente. Parece que de nuevo me anduvieron cuenteando con puras noticias truchas. Menos mal que está FactCheck igual para abrirnos los ojos. Así es. FactCheck es el medio de verificación chileno que chequea las noticias falsas y desenmascara la desinformación. Visita factcheck.cl y mantente informado con hechos reales. En FactCheck encuentras la verdad detrás de cada contenido dudoso para que no te pasen gato por liebre. Entonces la TAM volvió a ser el gigante sudamericano de siempre. Un poco sí, es lo que tú decías como del ave fénix, que en realidad es así, es una historia como empresarialmente digna de admirar, porque como dijimos anteriormente, a la TAM no se le prestó ayuda estatal en Chile, sino que fue como un poco por las suyas y los salvavidas que les prestaron y los inversionistas principales que no lo dejaron morir. Los inversionistas creían en su empresa. O sea, el pacto controlador. Absolutamente. Y otra cosa es que yo siento que la TAM compite en Chile de manera un poco con la cancha dispareja, porque la TAM compite con otras aerolíneas que son absolutamente low cost y la TAM no es una aerolínea low cost. El servicio es diferente. Son la única aerolínea en Chile que tiene un servicio de Premium Economy y que además tiene cabina business para algunos vuelos, ¿cierto? Son la única aerolínea que llega a la isla de Pascua. Son la única aerolínea que tiene internet en todos sus vuelos. Ahora ya en todos los vuelos con un pasillo van a tener a fines de este año internet. ¿Tú sabías que su salón VIP es el mejor de Latinoamérica? Sí. Y de hecho tengo aquí anotado que han recibido premios
LATAM tienen el primer lugar a mejor aerolínea de Sudamérica, mejor staff de aerolínea, mejor cabina business de Sudamérica y mejor cabina economy de Sudamérica. ¿Tú estuviste en la cabina business? Es buena. Pero me gustaría conocer la nueva que estás estrenando. Sí, LATAM estrenó una cabina business hace muy poco, así que a la gente de los directivos de LATAM, si nos están viendo, o escuchando, donde sea que estén ahí, porque yo sé que nos escucha la gente de las empresas, invítennos. Nosotros feliz le hacemos una revisión. El entretenimiento a bordo igual está bueno. Esto es como una publicidad, pero en realidad no lo es. El 2024 recibieron premios de mejor entretenimiento a bordo y en realidad ellos tienen pantalla todavía, pues los otros aviones no tienen pantalla en los vuelos largos. En los vuelos largos, sí. LATAM, y ya para ir cerrando un poco, es una historia de visión, de poder, ambición, de traspiés, de caerse, de escándalos. Y como tú dijiste, harto escándalo. Renace un poco como el ave fénix de la aviación mundial. Es la 10ª aerolínea más grande del planeta, después de 2 años de salir de la bancarrota. Es un poco una locura. Y creo que es un espejo de lo que es el Chile empresarial, con una cultura un poco más rígida, más estable, pero donde los inversionistas y la gente igual se la juegan un poco por la empresa. No, y es una empresa que ha pasado por varios traspiés y se ha vuelto a levantar y real, es como una ave fénix. Sí. Y bueno, la lección de este capítulo, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, creo que es un poco que es tremendamente importante tener una visión estratégica, una integración cultural, me refiero como a cultura organizacional, y que hay que creer en las cosas que uno tiene, pues, y las cosas que uno apuesta un poco y le pone todo. Porque podrían haber dejado morir la TAM, y ¿qué pasaba? Hay que crear otra aerolínea diferente. Tenemos el caso de otra aerolínea como Aerolínea Lao, que duró unos meses en el mercado chileno. Saludos a esa gente. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Este podcast es traído a ustedes gracias a FastCheck. Chequeos, noticias, actualidad, entrevistas y reportajes. No olviden visitar fastcheck.cl. Y tampoco se olviden de seguirnos, activar la campanita. Suscríbanse, califiquen. La red social lo permite. Comenten, porque eso nos ayuda de tremenda manera a nosotros y también al equipo de FastCheck. Capítulos para ustedes todas las semanas. Nosotros somos Hecho en Chile Podcast. Yo soy Felipe Pineda. Yo soy Nico González. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.